Vamos a orar, hermanos, en esta bonita mañana para darle la honra y la gloria a Dios de este servicio, ¿verdad? Desde ahí, desde su lugar, pónganse de pie y vamos a darle gracias a Dios. Padre amado, venimos delante de tu presencia por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te damos gracias, Padre, por un día más de vida, porque sabemos, Señor, que hoy tú te harás presente en este servicio derramando tu Santo Espíritu, y que esta palabra, Señor, que hoy pusiste en este siervo, que sea, Señor, para transformar, Señor, sus corazones, Señor. Oramos también y bendecimos a todos aquellos hermanos que nos siguen por las redes sociales, Señor, porque yo sé que tu palabra, Señor, llega más allá de lo que nosotros muchas veces pensamos. Dios, te damos gracias, Padre, te bendecimos y te glorificamos, bendito Dios. Amén. Vamos a darle una ofrenda de aplausos para el Señor Jesús. Pueden tomar asiento, por favor. Os traigo una palabra poderosa que sé que va a transformar los corazones de muchos de ustedes. Dile a tu hermano o hermana que tengas a tu lado, dile: hoy saldrás transformado. Y el tema de hoy se llama transformados en el Espíritu de Dios. Amén. Bien, hermanos, dice la palabra que cuando el reino de Dios se establece en un corazón, en una ciudad o en una región, hay transformación. Amén. Y cuando hablamos de un corazón, hablamos de ti, hablamos de mí y de todos los que están afuera esperando algún día ser salvos. Pero hoy no vine a hablar de mí, vine a hablar para ti, en el nombre del Señor Jesús, aquel que venció con su gran poder transformador la muerte, la cruz. No basta decir, hermanos, yo ya estoy transformado porque recibí a Jesús en mi vida, ya voy a la iglesia, ya oro, y sales de la iglesia y muchas veces tu vida sigue siendo igual. No basta solamente eso, hermanos. Debe existir una genuina transformación, pero en el Espíritu de Dios. Amén. Ok, porque como dice la palabra, que pocos son los llamados, ¿verdad? Los escogidos. Vámonos al versículo de Joel 2:28. Por favor. Reina Valera 1960. Aleluya. ¿Y qué dice? Y será que después derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, y vuestros viejos soñarán sueños, y mancebos verán visiones. Amén. Ok. Pues como lo acaba de presenciar en la bendita palabra, una vez que existe una transformación genuina en el corazón y en la vida de los hijos de Dios, está la promesa muy clara de parte de nuestro Padre. ¿Cuántos vemos el poder de la unción que existe con grandes siervos? Pero esto no fue de a gratis, hermano. Esto se consigue, hermanos, a través de la oración, de estar en una comunión con el Padre, de estar ayunando, ¿verdad? Pero sobre todo, hermanos, la obediencia. La obediencia. Porque la obediencia, hermanos, es lo que nos lleva a recibir las grandes bendiciones de nuestro Padre. El día que nosotros caminamos en plena obediencia es cuando empezamos a ver la gloria manifestada de Dios en nuestras vidas. Amén. Vámonos al versículo 30, por favor, de Joel.
Reina Valera 1960. Amén. ¿Qué dice? Y daré cielo, la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Esa es una promesa muy, muy grande de nuestro Padre, porque cuando estamos nosotros en el Espíritu, es lo que recibimos, hermanos. En cambio, cuando no se está en obediencia, no está en el Espíritu, pues evidentemente van a acontecer hechos muy, muy tristes y lamentables en la vida del desobediente. Por eso es importante también recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Pero el momento de recibir el bautismo en el Espíritu Santo debe también existir una transformación. Una transformación, y nos vamos a Marcos capítulo 1, versículo del 9 al 11, por favor. Amén. Como dice, y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Amén. Vamos al siguiente versículo, por favor, al 10. Y dice, y luego subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Amén. Debemos de recordar que el Espíritu Santo no es algo, es alguien. Dios Padre simbolizó derramando su Espíritu, poniendo la paloma sobre Jesús. Pero el verdadero Espíritu que recibió Jesús del Padre fue desde el momento, desde su nacimiento, porque Él ya tenía un proyecto para nosotros aquí en la tierra, para transformar tu vida, para transformar la mía y para seguir transformando más vidas. ¿Ok? El ministerio de Jesús, una vez que Él fue llenado del Espíritu Santo, empezó a ser grandioso. Escogió a sus apóstoles. Cuando sus apóstoles, pues Jesús no buscó al perfecto de corazón, buscó a los pecadores. Precisamente para qué, hermanos, para que vieran la transformación que iba a haber en ellos. Amén. Él dijo, no vine por justos, sino por pecadores. Todo lo que hace Dios en nuestras vidas, y que muchas veces no nos lo explicamos, es porque hay un propósito detrás de ellos. Y el propósito que tenía Jesús en sus apóstoles era precisamente eso, para que vieran un cambio genuino y que ellos estuvieran conscientes de que iban a caminar con Él. Cuando lo hizo también con María Magdalena, que no permitió que le juzgaran ni que le apedraran, ¿qué le dijo? Deja de pecar y sígueme, no peques más, sígueme. Y así a cada uno de sus apóstoles. Pero la transformación que tuvieron sus apóstoles, hermanos, no fue una transformación completamente, porque en todo momento luego se la pasaban cuestionando de Jesús. Se quedaban asombrados de los prodigios y milagros, como lo acabamos de ver en la palabra. No daban crédito de lo que veían del Padre. Cuando Jesús les había dicho a ellos de que era enviado del Padre, y no lo podían creer. Entre ellos se preguntaban, ¿quién es este que reprende los vientos, que reprende las tormentas? No había crédito en ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque no había una transformación completamente en el Espíritu. Amén. Y cuando se camina sin fe, hermanos, es lo mismo que sucede. Les acabo de decir que muchas veces decimos, ya soy hijo de Dios, pero ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu entrega hacia el Padre para que camines por el Espíritu? Tú piensas que muchas veces tienes que caminar por lo que ves, pero la palabra de Dios nos dice en la fe que no es así. Vámonos a
Éxodo 34, 29, por favor. Gloria a Dios, amén. Y dice la bendita palabra: cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Qué bonita palabra, ¿verdad? Pues todo lo que Dios hizo en Moisés es lo que ha hecho también y siempre lo hará en los hijos de Dios. ¿Se han preguntado ustedes cuando se acercan con un hijo de Dios, qué paz transmite este hombre, esta mujer, estos siervos? ¿Se han preguntado eso? Aquí está la respuesta, hermanos, porque es la comunión con el Padre, con el Espíritu. Es decir, después de una oración sale transformado el espíritu de la persona, sale completamente cambiado y hay una luz muy distinta en el rostro de las personas. Esto que Moisés recibió era algo muy importante. No debemos de olvidar la vida de su hermano Aarón. Él toda la vida se la pasaba muchas veces reprochando a Dios. Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Que mis hijos, Dios. Y Dios callado. Dios completamente callado. Ya ves, no me dijiste nada. Y se iba Aarón. Y la oración de Aarón muchas veces iba en sentido equivocado. Hasta que hubo algún día también cuando se presentó delante del Padre y le dijo: tú eres el Dios de mis padres y tú me debes de responder. Dios callado, porque no era en el momento en que Aarón quería, ¿verdad? Ni de acuerdo a la voluntad de Aarón. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bien, pues la voluntad de Dios fue muy distinta a los planes de Aarón, porque cuando Aarón volvió a clamar a nuestro Creador, le dijo: Señor, y nuevamente a reprochar. Ya ves. Y se iba Aarón. Cuando Aarón se dio la media vuelta, escuchó un estruendo en el cielo con una voz de nuestro Padre y le dijo: Aarón, Aarón. Cuando él voltea al cielo y escucha la voz de Dios, es cuando se quebranta completamente. Y le dice a Aarón, alcanza a tu hermano Moisés en el desierto y le da ciertas indicaciones. Amén. Cuando eso sucedió, entonces Aarón ya escuchaba la voz de Dios y fue transformado ya en el espíritu, porque en el desierto, como dice la bendita palabra, empezó a escuchar a Dios, la voz de Dios, la presencia de su Santo Espíritu. Le daba las indicaciones precisas, porque Aarón ya sabía orar y pedir de acuerdo a la voluntad del Padre. Cuando era atormentado el pueblo de Israel por los enemigos, Dios tuvo misericordia y amor en Aarón y le hablaba y le decía: tú vas a hacer esto, van a salir por aquí, los van a emboscar y yo les daré la victoria. Entonces desde ese momento ya Aarón tenía una comunión perfecta con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en Aarón. Muchas veces nosotros batallamos con la fe porque pensamos que la respuesta puede venir de nosotros mismos, y no es cierto. Deja que Dios toque tu corazón. Déjate transformar por el Espíritu de Dios. Pídele a Dios el entendimiento, pídele a Dios sabiduría, y Él derramará su Espíritu, como lo dice la palabra, y llegarás a niveles que tú muchas veces te has imaginado. Amén. Hermanos, si yo les contara en momentos a lo mejor de preocupación, en momentos de prueba,
lo que yo le he pedido a Dios y yo siento que Dios no me escucha, pero cuando Dios responde, me sorprende. Simplemente la semana pasada, bueno, hoy es domingo, estos días que acaba de terminar, era una semana de mucha lucha, y mi entendimiento que yo le puse a Dios en oración no fue lo que yo le pedí, me dio más de lo que yo le pedí. Amén. Porque por eso tenemos un Dios glorioso, un Dios que nos saca de toda situación. Pero cuando Dios derrama su Santo Espíritu, sabemos que ya no somos los mismos y tenemos un compromiso también con Dios más fuerte cada día. Amén. La palabra de Dios también nos dice, hermanos, que una vez viviendo en el Espíritu de Dios, hay una conexión espiritual con Jesús. Es decir, hay que vivir en el Espíritu para vivir en lo sobrenatural. Qué poderoso mensaje, ¿verdad? Hay que vivir en el Espíritu para vivir en lo sobrenatural. Y muchos de nosotros que ya conocemos el vivir en lo sobrenatural es precisamente por la entrega en Dios. Pero hoy en esta mañana yo te invito a que hagas una reflexión y que veas cómo está tu corazón con Dios y que tú pongas en prueba una nueva vida. Nos vamos a olvidar de la semana pasada y esta próxima semana que viene tengas una transformación en el Espíritu Santo gracias a la entrega en la oración y en la obediencia. Amén. Vamos a Romanos 8:14, por favor. Amén. Dice la bendita palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Esta fue una promesa que Dios nos dio en Romanos. Y efectivamente, cuando a ti te falta entendimiento, te falta sabiduría, si tú estás guiado por el Espíritu Santo, de manera inmediata va a haber una conexión con lo espiritual y tu problema se solucionó. Hay ocasiones en las que estamos en un lugar que no nos imaginamos de que en este momento te va a hablar Dios. Por poner un ejemplo, en la regadera. Está uno en la regadera y empieza, cuando ya hay una conexión con el Espíritu, empieza a fluir la palabra. Esto es así, esto así, esto así. Wow. O muchas veces nos da Dios el entendimiento y la sabiduría a un problema. Yo de profesión soy abogado y hay ocasiones que mi mente está trabajando en un asunto para el día de mañana y llega un poder transformador de Dios en el Espíritu y me da una mejor idea. Y esa idea que Dios me dio, yo la llevo a cabo en mi plan de trabajo y el trabajo se gana. Amén, aleluya. Vamos a darle una ofrenda de aplausos a nuestro Señor. Vamos a Romanos 8:16. Dice, porque todos los que son guiados, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Ok? Qué palabra tan hermosa nos da Dios en sus santas escrituras, ¿verdad? Como dice que el poder de Dios nos va a transformar de manera completa, ¿verdad? O sea, hay una conexión así, paralela. Pues esa es la forma en que debemos de caminar en Dios, en el Espíritu, de transformar nuestras vidas en el Espíritu. Ya no tanto decir, vengo a la iglesia, pues soy hijo de Dios y ya cumplí.
Debemos de cumplir también en la obediencia, en los estatutos que nos marca la santa palabra. Amén. Dice también la bendita palabra que amaremos a Dios en espíritu y en verdad. Esto nos lo dice San Juan capítulo 4 versículo 23 y 24. Vamos a ver qué nos dice Dios, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores ¿ok? Es decir, la adoración al Padre nunca se debe de perder. No nomás hay que llegar y a pedir y a pedir y a pedir. Tenemos que llegar también con un corazón humilde a darle gracias a Dios por lo que uno tiene y darle gracias por lo que uno tiene, porque sabemos que lo vamos a tener. Amén. Y nos vamos al siguiente versículo, al versículo 24. Nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿verdad? Entonces, si Él es un Dios fiel, nosotros ¿cómo debemos de ser? Fieles a Dios también en adoración. ¿Es verdad o no es verdad? Y la adoración también viene, hermanos, cuando tú tienes el Santo Espíritu de Dios en tu vida. Porque si no hay ese poder transformador, pues muchas veces vas a estar escuchando esta música del mundo o tu mente va a estar en otro lado. Pero si tú le estás adorando a Dios en todo momento, es cuando se empiezan a desatar las bendiciones. Las bendiciones, ¿por qué? Porque tenemos ya una adoración muy continua con nuestro Señor. Amén. Vámonos a Ezequiel capítulo 36 versículo 24, por favor. Ezequiel 36, 27, perdón, 36, 27. Ok. ¿Qué dice, hermanos? No, como que no escucha bien, o yo creo que amaneció un poco sordo. Otra vez, vamos a decirle un poco más fuerte. ¿Cómo dice? De esto trata la conexión de Dios con el Espíritu. Es lo que les vengo diciendo. No es una palabra mía, está decretado en las Santas Escrituras. Es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios, porque dice nuestro Padre que pondrá dentro de nosotros su Espíritu, ¿verdad? Y Él hará que andemos en sus mandamientos. Volvemos a decir la obediencia. Que dice: guardéis mis derechos y los pondrás en obra. Amén. Pues esto, hermanos, hermanas, nos demuestra que las promesas de Dios siempre van encaminadas a llevarnos a tener un mejor nivel de vida con una proyección en el Espíritu. El día que llegamos a ese nivel, hermanos, inmediatamente empezamos a detectar cuando suceden situaciones a lo mejor un poco difíciles en nuestra vida. Empezamos a detectar que puede ser un ataque del enemigo, podemos detectar que es una prueba, podemos detectar que Dios tal vez lo está permitiendo para glorificar su nombre. ¿Por qué? Porque ya hay una conexión en el Espíritu. Es decir, este proceso del Espíritu nos lleva a este nivel de gloria cuando Dios está tomando control de la situación.
y Él no nos va a dejar caer. Él no nos va a dejar caer. Vendrán luchas. Ustedes recibirán completamente al Espíritu Santo en una transformación genuina. Y a lo mejor se preguntarán, pero Dios, ¿por qué me está pasando esto si yo ya estoy más en obediencia en el Espíritu? Dios permite todo eso para que veas cómo te va a sacar de todo eso. Cuando nuestro Señor Jesucristo recibió su Santo Espíritu de Dios por medio del bautismo y comenzó su ministerio, como lo mencioné hace un momento, su espíritu fue llevado al desierto. ¿Es verdad o no es verdad? Y empezaron a venir los ataques y las pruebas sobre él. Y no era de que Dios lo haya llevado porque sí. Dios tenía el poder para mandarle comida y todo, pero Jesús sabía el propósito que tenía con el Padre, el compromiso. Porque como dice la palabra, prueba. ¿Alguien recuerda cuando en su época de estudiantes y los que están estudiando hasta el día de hoy, que se tenían que poner a estudiar y sobre todo de esa prueba venía una calificación? ¿Es verdad o no es verdad? Pues por eso se llama prueba, hermanos, porque después viene la calificación de nuestro Dios para considerarnos si nosotros estamos firmes en su palabra, o muchas veces si la persona es tibia, o muchas veces si la persona es ardiente en su Santo Espíritu. Y cuando Dios ve eso en las personas, es cuando se empiezan a derramar las bendiciones, en el momento de que ve Dios una transformación completa en el Espíritu. Amén. Miren, en la palabra de Dios hay algo tan impactante que muchas de las veces nos preguntamos, pero ¿por qué este varón, esta hermana entró de manera directa con pase automático con Dios? ¿No se han preguntado eso de algunos siervos? Pero si esta persona, y empiezan a venir las críticas, a juzgarlos, mas sin embargo hay un pase directo con Dios, y una muestra de ellos lo tenemos con Pablo de Tarso. ¿Amén o no amén? Ustedes sabían cómo era él. Era un perseguidor de cristianos, ¿verdad o no es verdad? Era una persona que estaba en contra de las obras de Jesús y que se encargaba nada más de juzgar a Jesús y de sus seguidores. Inclusive él mismo pedía que los persiguieran y que pues hasta les quitaran la vida. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Y qué pasó con él? ¿Acaso primero recibió a Jesús como su Señor y Salvador? Jesús, no. Tuvo una revelación de nuestro Padre Señor Jesús. Se le apareció. Cuando llegó ese momento tan especial, que muchos lo quisiéramos tener, ¿verdad? Pero en espíritu lo tenemos, lo hemos tenido. Amén. Pablo quedó completamente impactado del poder de Jesús. Quedó completamente enmudecido. Y cuando Jesús le dijo, aquí estoy, mira, las cosas son así. Él fue el apóstol más ferviente, fue el mejor de los apóstoles que ha tenido la historia en Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Pablo de Tarso tuvo una transformación completa, una transformación que nadie se lo explicaba, porque muchos de sus apóstoles anteriormente le decían a Jesús, ¿por qué él? ¿Por qué si ya los ha perdonado tantas veces? A Jesús no le importó. Dios tenía el poder, hermanos, así como es nuestro Dios,
con todo lo malo que estaba haciendo Pablo de Tarso, en eliminarlo completamente. ¿Es verdad o no es verdad? Muchas veces conocemos gente mala que anda en el mundo y de la noche a la mañana, ¡pum!, los matan. Dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues Dios veía que no había propósito en esa persona, que ya lo había perdonado muchas veces, pero seguía haciendo lo mismo. Y Dios también tenía el poder para acabar con Pablo, mas sin embargo dejó que todo eso sucediera, que fuera atacado su hijo, su ministerio de Jesús, porque había un gran propósito. Dios había visto un gran propósito en Pablo de Tarso. Sabía que Pablo de Tarso iba a ser un transformador de la iglesia de Dios. ¿Lo consiguió o no lo consiguió? Claro que lo consiguió. Lo consiguió con hechos, con palabras y con actitudes. El Espíritu de Dios siempre caminó con Pablo de Tarso, así como caminó con Moisés como nube. Cuando hablamos de nube, el símbolo de la nube es atmósfera. ¿Ok? No porque le iba a mandar agua a Moisés para bañarlo, ¿verdad que no? Es atmósfera. Y el poder del Espíritu Santo siempre caminó con Pablo de Tarso. Él quedó completamente transformado, se humilló ante el Padre, le pedía perdón y empezó a trabajar muchísimo en la iglesia. Yo te pregunto, ¿qué tanto has trabajado tú en la iglesia? ¿Qué tanto has trabajado tú una vez que ya has sido transformado en el Espíritu? O yo te pregunto, ¿quieres ser transformado hoy en el Espíritu? Pues tenemos que trabajar más, hermanos. El día que eso acontezca en tu vida, vas a empezar a tener también la revelación del Padre. Yo he escuchado muchos testimonios cómo nuestro Señor Jesucristo se ha hecho presente en la vida de las personas, pero ha sido tanto su poder deslumbrante que caen completamente sometidos. Aleluya, ¿verdad? Y llegan a ser los mejores, o tratan de ser cada día mejor. Hoy no esperes, hermano, que venga Jesús y se te aparezca y te diga, ya te voy a quitar de todo esto y tu vida va a cambiar. Dice su palabra, el que me busca, me halla. Hay que buscarlo con un corazón, como se acaba de mencionar hace un momento, en espíritu y en verdad. ¿Cuántos no quisiéramos ser un Pablo de Tarso en esta mañana? Con un corazón ferviente hacia Dios, ¿verdad? Cuando Moisés fue transformado en Dios, fue obediente. Eso lo llevó a presenciar y vivir lo sobrenatural. Sabemos que Moisés pues le decía a Dios que cómo él iba a liberar a su pueblo hebreo. ¿Se acuerdan? Porque no tenía capacidades. Y muchas veces nosotros pensamos en nuestros limitantes, pero nunca pensamos hasta dónde nos puede llevar Dios. Porque no le entregamos esa carga a Dios, no le entregamos a Dios ese límite que tenemos como personas. Porque tu mente nada más piensa de acuerdo a lo que verán tus ojos. Pero Moisés, cuando recibió la indicación de Dios, Dios le decía, ay sí hombre, ya cállese, ya, si eres tartamudo, ya no me interesa, yo voy a hacer que todo esto cambie. Y se lo cumplió Dios. Moisés empezó a ver prodigios y milagros, como lo acabamos de decir. ¿Recuerdan cuando se presentó ante Faraón? Llegó con autoridad, porque una vez que uno reciba el Espíritu Santo en su vida, hay autoridad, hermanos, también en tu vida para reprender y callar bocas de enemigos, para poder calmar la tempestad como que la calmó Jesús
en un problema que tengas, tienes que recordar que si Jesús permitió a sus apóstoles esa tormenta, era para que vieran el poder. Y aún así no seguían creyendo en él, decían, dudaban de él, se cuestionaban cuando lo vieron caminar por las aguas, pensaron que era un fantasma. ¿Es verdad o no es verdad? Pero cuando nosotros sabemos que ya tenemos una completa transformación, es lo que vamos a ver en Moisés. Vamos a ver prodigios y milagros. Vamos a ver cómo Dios camina en nuestras vidas del diario. Hay ocasiones que no, pues que yo ya no tengo para este pago, para esto, para el otro. Pero tú empiezas a clamar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como sabes que no te deja y que está también en la atmósfera como nube, siempre va a estar contigo y con todos. Amén, gloria a Dios. Una ofrenda de aplausos para nuestro Señor Jesús. Miren, hermanos, yo les quiero confesar algo de una oración que yo hice por nuestro apóstol de esta casa. Cuando él estaba en una situación de salud, luchando entre la vida y la muerte, ustedes bien saben que la oración nunca falló. Y que todos teníamos en nuestro corazón ese pensamiento positivo, con fe, de que él algún día iba a estar nuevamente aquí predicando. Amén. Bien, hermanos, en uno de esos días yo me postré ante el Padre y oré mucho por él, como siempre, y le decía: no permitas que nuestra iglesia se quede sin pastor. No queremos ser unas ovejas dispersas o descarriadas, o que se pierda tu propósito que hay en este bonito lugar. Y Dios lo cumplió, porque si no, yo no estuviera aquí por indicaciones de él. Amén. En aquella ocasión que yo estaba orando por nuestro apóstol y le pedía tanto a Dios que lo sacara de esa situación por la que estaba atravesando, escucho la voz muy clara de Dios que me dice: Él me entregó su vida y yo le entregué mi espíritu. Amén. Un aplauso de ofrendas para el Señor. Fíjense qué poderosa palabra. Después de estar así como media hora pidiendo por él, y Dios con 2 palabras me lo dijo: Él me entregó su vida, yo le entregué mi espíritu. Pero no todo acabó ahí, hermanos, sino que me dejó hasta más confundido. Porque yo dije: bueno, Dios, pero ¿lo vas a sanar? ¿Lo vas a sacar de ahí? Y Dios callado, hermanos. Y Señor, a ver, ya me hablaste, sígueme diciendo, Señor. Dios callado. Es decir, ya dije. Y así fue, hermanos. El milagro aconteció. Yo después, ya en su época de recuperación, se lo compartí. Y qué bonita contestación de Dios, ¿verdad? Él me entregó su vida y yo le entregué mi espíritu. ¿Cuántos en esta mañana no quisieran entregarle su vida a Dios para que Dios te entregue su Espíritu Santo? Amén. Aleluya. Así va a ser, hermanos. Si tú te lo propones en esta mañana, de venir con un corazón aquí al frente, con un corazón sincero, humillado, y decirle al Padre: tal vez, Señor, ha pasado mucho tiempo, yo
en lo espiritual sigo siendo lo mismo. No sé cuál sea tu petición el día del día de hoy, pero yo sé que el día de mañana va a haber un poder transformador en el Espíritu de Dios hacia tu vida. Hoy declaro y profetizo que después de esto tu vida ya no va a ser la misma. Cuando cruces la puerta de esta iglesia hacia la calle, vas a salir con una mente renovada, con una mente transformada. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Bien, hermanos, pues yo quiero concluir con lo siguiente. Quiero concluir, hermanos, con un mensaje de Dios en esta mañana para que exista el verdadero cambio en el espíritu en tu vida. Porque Dios ha planeado que nuestra vida sea de continuo crecimiento. Dios ha enviado a su Hijo para mostrarnos el camino. Dios ha enviado a su Espíritu Santo para que sea nuestro consolador, nuestro maestro y nuestro guía. Amén. Dios ha dado su poderosa palabra y nos lleva a caminar con Él, y en ese andar seremos transformados de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Gloria al Padre. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Bendito sea el nombre de Jesús, ¿verdad? Amén. Amén. Aleluya, aleluya. Ok. En esta mañana te voy a invitar, hermano, que si quieres ser transformado, pases aquí al frente. Y los que ya están transformados en el Espíritu, sigas recibiendo desde el lugar donde estás. O si te falta todavía seguir más recibiendo, hay que pedirle al Padre primeramente sabiduría para que Él nos dé el entendimiento dónde está nuestra falla. No nos autocalifiquemos, hermanos. No digamos, es que estoy mal en esto, en otro. Es importante y es muy bonito que reconozcamos nuestros pecados, nuestras limitaciones, pero va a haber un Dios todopoderoso en esta mañana que va a quitar todo eso de tu vida y va a complementar aquel hueco que está en tu corazón por falta de entendimiento. Y van a ver que los que no hablan en lenguas hablarán, profetizarán y sus generaciones serán benditas. Amén. Padre, en esta mañana, Señor, sabemos, Dios, que hay muchos corazones, Señor, con huecos vacíos. Hay vidas, Padre, que no son completamente transformadas, porque llega la tentación, llega, Padre, muchas veces la desobediencia, llega, Padre, también muchas veces la falta de fe. Pero hoy, Señor, te pido por estas almas, Padre, que vienen delante de ti, Señor, con un corazón, Señor, sincero, Padre, para que los vengas a levantar, Dios, con el poder de tu Santo Espíritu, Dios. Que vengas, Dios, a quebrantarlos, Dios, que tu presencia se note, se manifieste, Señor, y que ellos sepan, Dios, que tú estás aquí como poderoso gigante, como esa nube que acompañó a Moisés, que eres la atmósfera de sus vidas, Padre, porque nosotros no podemos caminar sin ti, bendito Dios.
toca los corazones, Dios, en esta mañana de tus hijos, Padre. Y dales, Dios, la santa paz que ellos necesitan, Señor, para poder tener entendimiento. Porque si no hay paz, Señor, en nuestros corazones, Dios, no habrá entendimiento. Tenemos que tener, Dios, una conexión, Señor, sobrenatural contigo, Padre. Yo sé que en este momento, Padre, esto está aconteciendo, Dios. Contesta las oraciones de aquí de tus hijos, Padre, en el altar. Que haya una conexión, Señor, ahorita de sus corazones con tu Santo Espíritu, para que tú derrames tu Santo Espíritu en ellos, Dios. Que toda petición, Padre, hoy sea escuchada por ti, Padre. Que la obediencia, Señor, sea también un poder transformador, Dios. Porque es el principal de tus estatutos, Dios, para ser bendecido, Dios. Si no hay obediencia, Padre, no podemos, Señor, caminar en ti, Padre. Tú recuerda, Padre, cuando lidiabas con tus apóstoles, porque muchos tenían la falta de fe, Padre. Pero ellos, Padre, te entregaron completamente su espíritu, Padre, para que tu espíritu, Padre, tuviera, Señor, una conexión inmediata. Y tenemos, Padre, hoy, Señor, en esta mañana, estas almas, Padre, que se están conectando contigo, bendito Padre. Ven a ser, Padre mío, un manifiesto de gloria, un manifiesto de poder y un manifiesto de misericordia, Padre. Tócalos, Señor. Toca todo y cada uno de ellos, Padre, que puedan sentir tu presencia, Señor. Que puedan, Señor, salir, Padre mío, completamente renovados, Dios, en su mente, en su corazón, Padre mío. Porque sé, Padre, que este mensaje también, Señor, va a llegar, Señor, a sus familias. Estamos viendo tiempos difíciles, Dios. Estamos, Señor, en un momento, Padre, que necesitamos mucho de ti. Necesitamos de tu presencia, Padre mío. Necesitamos, Padre, que nos guardes, Señor. Que guardes nuestras vidas, Padre mío. Necesitamos, Padre mío, que tú también, Señor, respondas, Señor, la oración del afligido, del quebrantado de corazón, Señor. Que sanes nuestra tierra. Cuando iniciaba la pandemia, Padre, yo te dije algún día: sana la tierra, Dios. Tú me contestaste: mucha gente me pide que sane la tierra, pero no me pide la gente que sane sus corazones. Dios, yo me quedé completamente asombrado de esa respuesta. Hoy quiero, Señor, que estas almas te pidan, Señor, que sanes sus corazones antes de que sanes la tierra, Dios. Sana los corazones de tus hijos, Padre. Sánalos ahora, Padre, porque yo sé, Espíritu Santo, que tú estás presente. Puedo sentir tu gloria. Aleluya. Aleluya. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigos de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte. y testigo yo Sé de Jesús. Gracias, Padre, gracias te damos, bendito Jesús. Llena las lámparas, Señor, de aceite, Señor.
porque el aceite en las lámparas, dice tu palabra, que es el combustible, Padre mío. Por eso, Padre, hoy, Señor, hoy te pido que nos unjas con tu aceite fresco, Padre, con tu aceite que emana del cielo, Dios. Tu aceite fresco, tú me das de tu poder, pero caer, anhelo yo hasta que el mundo te agradezco, Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder, pero caer, anhelo yo hasta que el mundo te agradezco, Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder, pero caer, anhelo yo hasta que el mundo te agradezco, Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, mi testigo yo seré, Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, mi testigo yo seré, Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gracias, Dios. Te damos gracias, Padre. Gracias, Padre. Te bendecimos y te glorificamos en esta mañana, Dios. Yo sé, Padre, que tú ya hiciste lo más difícil de las fuerzas humanas de estas almas, porque para ellos si era difícil, tú ya lo hiciste posible, porque así, Señor, lo decreto, que ya hay una transformación en estas almas, Padre. Te damos gracias, Dios. Nos agarramos de tus benditas promesas que nos diste en esta mañana en tu palabra, porque sabemos que se van a cumplir todo y cada una de ellas, Padre. Sabemos, Señor, que así acontecerá. Te damos gracias, Padre. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias.